Les voy a contar una historia Sí. que muestra cómo todo es cíclico en el planeta, en la vida, en el cosmos, y las cosas que de repente nos parecen nuevas, en realidad ya pasaron muchas veces a lo largo de la historia. En el siglo VI, en la parte sur y en la parte central de Italia, la parte sur, figurate el mapa de Italia en tu cabeza, Ale. ¿Cuál es la Bella parte? Italia, la bella Italia. ¿Cuál es la parte? Mozzarella, tarantella. ¿Cuál es la parte sur? Y hacia arriba, al sur, Albert. No, hacia arriba no, es el norte, Ah. Ale. Será, Hacia abajo, hacia abajo. y como te acordás en tu cabeza del mapa No, de no, Italia, no. ¿qué parece Italia? Una bota. Ahí está. Y el sur, hacia abajo, ¿qué parte hacia de la punta, hacia la punta. Hacia el talón. Hacia el taco y la punta, Ah, el ¿verdad? taco. Ese es el sur. Y la parte, digamos, de la pantorrilla, la bota sería el Norte. centro, el centro. Centro, bueno. Y allá arriba la parte en que se termina Claro. la bota. Ok. Bueno, en la parte centro y sur de Italia, en el siglo VI, hubo una sequía atroz. Y como era un par de zonas eminentemente agrícolas, por supuesto, con la sequía vino el hambre, y vino la miseria, y vino la desesperación. Estamos hablando del siglo VI, plena Edad Media. No había los elementos tecnológicos que hay ahora, pese a que los romanos ya habían desarrollado, decimos desarrollado, Desarrollado. ahí está, un sistema de regadíos a través de acueductos. Todo eso se olvidó en la Edad Media. Y lo que primaba como herramienta para buscar una solución a los problemas de la época era la religión. Estaba el Papa, estaban los sacerdotes, los monjes, las monjas, los obispos, los curas, los párrocos, y organizaron una serie de eventos religiosos para pedir la intercesión en cada zona de Italia del santo correspondiente, la intercesión de esos santos ante Dios para que llueva, para que cese la sequía y para que los sembradíos vuelvan a fructificar. Este esfuerzo religioso para paliar la situación duró unos años, hasta que de repente empezó a llover, primero en el norte, después en el centro y finalmente en el sur de Italia. Llovió tan copiosamente que no recordaban ni los agricultores más ancianos de esa zona de Italia que haya habido una época de tanta abundancia de agua. O sea, lo que pasó fue que llovía de una manera que hasta algunas zonas áridas del centro y del sur de Italia se convirtieron en zonas fértiles. Y por supuesto, todo el mundo agradeció a los santos, a las oraciones, a los sacrificios. Recuerden que en esa época la iglesia le daba un gran valor al dolor, al sacrificio personal. El arrepentimiento tenía que venir acompañado de dolor físico. O sea, por ejemplo, Ricardo Corazón de León, que tenía una, digamos, una condición sexual que era considerada un pecado gravísimo por la Iglesia Católica, cada tanto el tipo caía en esa en la tentación y encontraba algún soldado
Para jugar choque de espadas. de buen ver. Pero él era muy creyente, Ricardo Corazón de León, ¿verdad? Y entonces iba y se confesaba. Chocamos la espada, dijo. No sé cómo le diría al cura, pero el cura siempre le ordenaba como penitencia azotarse a sí mismo, ¿verdad? Sí, le gustaba más todavía. No, no le gustaba. No, pues, Ale. Entonces, y también las penitencias tenían que ser públicas para que sirvan de ejemplo. Entonces el tipo agarraba un látigo de varias puntas y se iba pegando a sí mismo en la espalda, desnuda por la calle, diciéndose, me arrepiento, pequé, no sé qué, ¿verdad? O sea, terrible era. Es una costumbre que conservan algunas órdenes religiosas católicas. Y el ejemplo más famoso y más reciente de que esto es así, está en la literatura y en el cine, Código Da Vinci. En el Código Da Vinci, que usaban un sicilio, ¿verdad? Sí. Que es una especie de cordón que se ataba uno de los personajes en el muslo, Sí. que tenía apretaba. que tenía puntas, y apretaba y le clavaba las puntas y sangraba, ¿verdad? Y andaba así todo el día, ¿verdad? Hacía también eso que vos explicaste al ver el... Se pegaban con autoflagelado. se autoflagelaba. Bueno, el que usaba silicio, o sicilio, ¿cómo se dice? ¿Vale? Silicio. Vos que sabes Sicilio. tanto. Silicio no es un elemento químico. Un mineral, sílice, ¿no? ¿verdad? Sí, Sicilio. vamos a ver, que Cecilio. Z. bueno, para ser preciso, no, por eso estoy perdiendo tiempo. Sí. Está ¿verdad? bien, está bien. Tom Hanks era el Código Da Vinci. No, es que Tom Hanks era el código Da Vinci. Era el Código Da Vinci, Albert. No, amigo, Tom Hanks. Él descubría todo lo que pasaba. Después al final le preguntaste, ¿vos entendiste? Nadie entendió qué es lo que pasó en la película. ¿Eh? Nadie no entendió esa película, Albert. Yo al menos... Lo que pasa es que hubo un Los Illuminati, Albert, mencionaron que era de... silicio, se llama. Silicio. Yo te dije. Silicio, ¿está bien? Silicio, sí. Y este era de la Y vos orden... dijiste Sicilio. Ese que se autoflagelaba, este rubio, era de la orden de los Illuminati. Bueno, Juan Pablo II usaba silicio. Ay, güey. Juan Pablo II usaba silicio. ¿En serio? Él se autoinfligía dolor para expiar su culpa y para ahuyentar los malos pensamientos. Bueno, me desvié un poco del tema. Volvamos al siglo VI Choque de de espadas. nuestra era. No, eso ya dijimos todo, eso fue un desvío también del tema. ¿Querés choque de espada? Vos como loco, ¿eh? Y qué va, bueno, lo cierto es que se dio a conocer este fenómeno en el centro y en el sur de Italia como un gran milagro, ¿verdad? La muestra de del poder de la intercesión de los santos y de la misericordia de Dios, que se apiadó de los hombres y les envió abundante lluvia. Pero ahora, investigadores de la Universidad de Pisa, Qué rico. no es Pisa, Pisa, Pizza. no, Pisa, Pizza. Pisa. la ciudad de Pisa. Pisa es donde está la torre. ¿Por qué es famosa la ciudad de Pisa? Yeah, pues se come súper bien, Albert. No, porque hay una torre inclinada en Pisa. Bueno, la torre de La Pisa. torre de Pisa. Casualmente. Se mataron para ponerle el nombre de la torre, ¿verdad? Torre Ahí en inclinada. Pisa. ¿Cómo la va a llamar nuestra torre? Y llamamos eso de torre de Pisa. Y caen. Qué bárbaro. Bueno, la Universidad de Pisa realizó un estudio exhaustivo con científicos de la Universidad de Varsovia. ¿Varsovia capital de qué país? Ucrania.
No. Colonia. Ahí. Polonia. Ya está. Bueno, gracias, Tito. Bueno, y este estudio fue publicado en la revista Climatic Change. Climatic change. ¿Qué significa? Cambios climáticos. Bueno. Y en este estudio se establece que esas copiosas lluvias obedecieron a un cambio climático que sucedió en el planeta en el siglo VI. Bueno, los diálogos, que es una obra que se atribuye, pues no se sabe bien si es cierto, a San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un papa entre el año 590 y el año 604. ¿El año 590 a qué siglo pertenece? ¿Cuál? El año 590. Al siglo 590, siglo... No sé. Al siglo VI. Sexto, ahí está. Iba a decir sexto y dudé. ¿Y el año 604 a qué siglo? Al siglo séptimo. Bueno, San Gregorio Magno fue Así es papa. fácil, ¿eh? Sí, es fácil, sí. Gracias. San Gregorio Magno fue papa al final del siglo Sexto, y al principio del siglo. séptimo. Muy bien. Y en estos diálogos, una obra que se le atribuye, se consigna este fenómeno que ocurrió en el centro y en el sur de Italia, y se llama Milagros de Agua, ¿verdad? El doctor Robert Wisniewski, especialista en hagiografía de la Universidad de Varsovia y que participó en este estudio, que también aparte es coautor de otra investigación que se llama Las fuentes literarias en la historia sobre santos. Dice que este tipo de historias donde se relatan milagros no deben tomarse literalmente. Él es un experto, es un hagiógrafo. La hagiografía es una ciencia que se dedica a qué cosa, Ale. Y a estudiar los agios. No. Se dedica a estudiar la historia verdadera que hay Hagiografía. en la leyenda de un santo. Agiografía. O Excelente, sea, Albert. porque la historia de los santos suele tener mucho de carácter literario fabulado. Sí. Entonces los hagiógrafos tratan de encontrar las verdades, La realidad, la verdad de los- histórica, de los ¿verdad? relatos, ¿no? La verdad que es una ciencia que yo no sé para qué No, serviría. pero ¿cuántos ¿verdad? miles de millones de santos hay, Albert? No hay miles de millones. ¿No? Hay decenas de miles de santos, ¿verdad? De santos reconocidos por la iglesia. Porque si no se porta bien y se va al cielo, pasa a ser santo, ¿verdad? Santos le ganó de paso en Buenos Aires 3-1 a San Lorenzo, y ayer empataron 2-2. Y pasó santo. Y pasó santo. Por ejemplo, ahí ya le reconocen como santo a santo, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, El santo de Pelé. exacto, el santo de Pelé, sí señor. Para llegar a esta conclusión, ¿qué hicieron los científicos? Examinaron unas estalagmitas en la cueva de Renela, en el norte de la Toscana. Una estalagmita es una formación calcárea que se produce del goteo de agua, generalmente en los techos de las cuevas, Las cuevas. y tienen su contraparte en las estalactitas. Parece un diente, una estalagmita parece un diente de elefante, El ¿verdad? dibujito siempre se cae. Bueno, y
como el goteo también llega al suelo y se va sedimentando, la materia calcárea se forma en contrapartida a la estalamita, una estalactita, ¿verdad? Abajo. Es como un diente arriba y un diente abajo. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, en este estudio que hicieron en la cueva de Renela, en el norte de la Toscana, analizaron las capas de minerales acumuladas a lo largo de los siglos y se convierten estas capas en un registro de las condiciones ambientales. Por ejemplo, la mayor o menor acumulación en una de las capas de isótopos estables de oxígeno indica periodos de lluvias abundantes, ¿verdad? Y en este estudio de los niveles de isótopos, ahí en la cueva de Ranela, se encontró que el periodo comprendido entre el Imperio Romano y la Edad Media fue un periodo de cambio climático. Y esto afectó los regímenes de lluvia. Primero, el cambio climático condenó a una sequía brutal a toda esa zona. Y después se revirtió el esquema, o sea, parte del mismo cambio, esa zona fue asolada por lluvia, o bendecida por lluvia en este caso, ¿verdad? Trayendo otra vez la posibilidad de... Que es lo que ellos vieron como un milagro. Ellos vieron como un milagro, ¿verdad? Y dijeron, nuestros ruegos han sido oídos por los santos y después por Dios misericordioso, ¿verdad? Estos datos coinciden, estos datos en la Toscana coinciden con los indicadores paleoclimáticos. ¿Sabes qué es indicadores paleoclimáticos? No, ¿Y paleo qué significa? que palea. Yo paleo, tú paleas, él palea. Algo de la prehistoria de eso, ¿eh? Paleolítico. Y claro, ahí está, sí señor. Ah, Claro. hubiera empezado por ahí, Alberto. Bueno, ¿por qué? Porque estudia lo que paleo es estudio de lo antiguo, ¿verdad? Puede ser prehistórico o histórico. En este caso es un estudio histórico, pues ya era en el siglo VI. La historia, pues, se diferencia de la prehistoria. Sí. ¿Por qué elemento? La escritura. Muy bien, señor. Sí, señor, viste que sea. Sí, son capos, Alex. Se va a escuchar a Roca Feo. Escucho eso. Bueno, a veces. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que encontraron con pruebas científicas fehacientes los que participaron en este estudio? ¿Qué, Alberto? Que los cambios climáticos son periódicos y al ser periódicos son previsibles y que muchas veces ocurrieron cambios climáticos, o sea, todas las veces ocurrieron cambios climáticos que no pueden ser atribuidos a la acción del hombre. En el siglo VI no existían las industrias, no existía la quema de carbón para mover las grandes máquinas, no existía el automóvil, no existía ni siquiera el tren, nada no había, ¿verdad? Sin embargo, hubo un cambio climático. Entonces, este estudio lo que hace es poner en el foco de la cuestión es si hay nomás los cambios climáticos y estos cambios climáticos son periódicos. Es una pretensión un poco egocéntrica pensar que nosotros somos capaces con nuestra acción de cambiar el clima, ¿verdad? La Tierra tiene sus ciclos. De hecho, Sí, señor. ya escuché eso. Entonces, este estudio del siglo VI viene a mostrar
con datos científicos, que hubo un cambio climático en el siglo Sí, VI. lo sé. Eso nomás.